el máximo jefe del grupo libanés Hezbollah, reclamó la creación de un cuerpo legal internacional que permita sancionar penalmente a todos los que se burlen o blasfemen del Islam o del profeta Mahoma. Según Nasrallah, los musulmanes tienen derecho a ser tratados y respetados de la misma manera que se hace a nivel mundial con la religión hebrea y el holocausto judío. El líder musulmán asegura que leyes internacionales impiden a las personas burlarse o tan solo poner en duda a los judíos y sus prédicas sobre el sufrimiento del pueblo hebreo y las matanzas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que estima justo que el mismo tratamiento se les dé a los que profesan el Islam. Nasrallah participó en las protestas realizadas en el Líbano contra el video norteamericano que se burlaba de Mahoma y amenazó con serias persecuciones si Estados Unidos exhibía completa la película. Esto sucede al tiempo que se reporta la muerte de 2 marines estadounidenses en un ataque talibán contra el campamento militar afgano en que se encuentra destacado el príncipe británico Harry. Y cuando se siguen sucediendo manifestaciones antinorteamericanas en más de 30 naciones del mundo musulmán. Me acompañan el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, asesor legal y director del capítulo de Miami de la Asociación Musulmana Estadounidense. Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. El profesor Joseph Haji es alguien que es analista de la situación del Medio Oriente, es presidente del Consejo de Coordinación Americano-Libanés y siempre menciono, en su momento le tocó derramar sangre en el Líbano, combatiendo en alguna de esas tantas guerras en el Medio Oriente. Muy buenas noches. Empiezo con usted, licenciado. Estamos de acuerdo en que es inaceptable, lo hablábamos el otro día, insultar a una religión. Claro. Ahora, que el titular de Hezbollah salga a hablar de leyes para proteger al Islam, es un poquito alucinante. Yo creo que también hay que tomarlo desde su contexto. El titular de Hezbollah no es líder de la comunidad musulmana mundial, es un líder de una minoría radical designada por el Departamento de Estado como una organización terrorista y hace su pronunciamiento, yo creo que va más inclinado a los fines políticos de su movimiento que a cualquier fin religioso, ¿verdad? Y dentro de ese contexto hay que tomarlo, ¿eh? Él tiene una guerra abierta con Israel, abierta, ya ha tenido confrontaciones a través de la historia. Yo creo que las últimas décadas, no ha faltado, las últimas 3 décadas ha tenido algún tipo de confrontamiento directo con el Estado de Israel y en consecución a su propósito político y su agenda política es que hace este tipo de pronunciamientos no representativos del Islam, ¿verdad? Cualquier persona que no condene abiertamente el uso de la violencia, la muerte de víctimas inocentes, en alguna protesta por la producción de la mal referida película esta, yo creo que no se está adhiriendo a los principios islámicos, ¿verdad? Un detalle sobre algo que mencionaba recién. ¿Usted considera terrorista a Hezbollah o se mantiene con la definición del Departamento de Estado pero no toma posición? No, esa es nosotros los ciudadanos no tenemos opción, ¿verdad? Cualquier organización que sea determinada, como nosotros no tenemos los elementos de juicio que tiene ahora abiertamente cualquier organización que promueva la muerte de víctimas inocentes, como lo habrá hecho Hezbollah, o cualquier otra organización que abiertamente promueva la muerte de víctimas inocentes, desde mi perspectiva personal, cae en una organización terrorista, ¿verdad? No hay justificación alguna para la muerte de víctimas inocentes, no sea por la organización o Estado alguno, ¿verdad? Así que mucho cuidado también cuando veamos y tan livianamente a veces llamemos daños colaterales, a veces en nuestras acciones militares o otras acciones militares que podrían caer o verse desde una perspectiva muy distinta del otro lado del mundo, no de la nuestra, ¿verdad? ¿Qué me dice de lo que está pasando? Una corrección, nada más que Hassan Nasrallah, hasta que empezó el conflicto en Siria, era el líder islámico número 1 popular en el mundo, tenía más popularidad en el mundo islámico, no nada más en el Medio Oriente, en el mundo entero, más de los gobernantes combinados, por haber llamado siempre la guerra contra Israel, contra los satanes, contra él. Él usa el Islam siempre ahora, usan como chiita él es alumno del gran clérigo de Irán, Ali Khamenei. Entonces él usó esta oportunidad, como dijo el licenciado, para llamar a las manifestaciones. El mismo día, él hizo su discurso ayer por televisión y hoy hizo la manifestación el mismo día que había salido el Papa del Líbano después de 3 días llamando a la paz y a la unión en el Medio Oriente.
Lo que a mí siempre me indigna de estos actos es, ya hay violencia por una semana en el mundo entero. Llega el Papa al Líbano, llamando a la paz, a la calma, indignado también él por una película que insulta no al Islam, a cualquier religión, que no se permite eso. Y sale la Federación Mundial de los Ulemas Musulmanes, de sunitas estos son. Entonces, los ulemas son los grandes sacerdotes de la religión islámica, ¿correcto? Sale el ulema Kardawi en la televisión y le pide al Papa una disculpa al nombre de los cristianos, de los masacres, de los cruzados en Andalucía. No sé en qué siglo pasó eso. Entonces, yo no sé por qué ellos, estos personajes, en vez de que aprovechen el momento, en vez de llamar a la paz y a la calma, en vez de que se denuncian a la violencia por una película que no tiene valor, no tiene nada. Yo vi la versión árabe y vi la traducción, la versión inglesa y la traducción en árabe. En ningún idioma tiene sentido. Es insignificante. Pero es insultante. Pero es insignificante en materia de producción, claro, vamos a llamarla. No, y en términos entonces, de que represente realmente el pensamiento occidental. Esto fue una excusa para alentar por los pocos oportunistas políticos y religiosos a tomar la oportunidad, oportunistas son, la oportunidad para alentar a la multitud. Las multitudes de Pakistán y de India y del Líbano y de Irak y de Egipto, ellos no vieron la película. Ellos están siguiendo a lo ciego lo que le dicen los clérigos y los líderes. ¿Qué dice de eso, licenciado? Bueno, yo creo que parte del problema lo acaba de ejemplificar el profesor Hagi. Desde su perspectiva es algo muy liviano. Desde la perspectiva islámica, que llamen al profeta Mohammed homosexual, pedófilo y que comete actos de bestialismo con un asno, que es alguien violento con la mujer, contrario a la biografía del profeta que nunca le puso un dedo a una mujer encima. Quizás obviamente, y lo entiendo porque él no es musulmán, pero en el mundo musulmán es altamente ofensivo. Y esa precisamente dicotomía de nosotros siempre proyectar y esperar del mundo que se adapte a nuestra visión y nosotros ser muy inflexibles, adaptarnos a la visión del mundo y lo importante que puede ser algo para otras personas, es lo que precisamente trae problemas. Lo que ejemplifica esta ola expansiva e incesante de protestas es que también, Pedro, si nosotros circunscribimos y nos creemos por un instante que todas estas protestas se deben exclusivamente a la película, no estamos viendo el problema con Gringolas. O sea, estas protestas, ¿por qué entonces han agredido las embajadas británicas, embajadas alemanas que no tienen absolutamente mucho menos que ver? Hay un gran resentimiento contra Occidente en general. Has dado en el clavo, Pedro. ¿Por qué? Ir a las causas de ese resentimiento, ¿verdad? ¿Por qué el mundo islámico en general hay ese resentimiento contra nosotros? Ya la historia de que es que nosotros vivimos en un sistema que es contrario al de ellos, no cae, porque esa gente dio la vida por la democracia también. Bueno, pero aquí hay dos cosas, me parece, entiendo los dos puntos, o creo entenderlo, pero una de las cosas que decía el profesor Hagi tiene que ver con por qué no aprovechan líderes que tienen una importancia enorme en estas multitudes, a decir, inaceptable que nos insulten, una barbaridad que lo hagan, pero estamos haciendo un papel siniestro si respondemos con violencia. Y lo están haciendo porque la vasta mayoría en cada uno de los países donde vemos esta protesta están tomando de una manera mesurada, están protestando quizás airadamente, quizás quemando una bandera, pero no yendo a las embajadas, no con violencia física, la vasta mayoría. Lo que pasa es que en este caos hay gente y elementos, como precisamente mencionaba Hagi, Nasrallah, que se aprovechan de esta enardecida indignación para hacer sus agendas. O que nosotros no vamos a creer que lo que pasó en Libia fue que todo empezó en una protesta que se fue degradando hasta que mataron al embajador. No, hoy incluso hay versiones de que hasta el embajador se mató antes de las protestas, que llegaron estos elementos terroristas a hacer este ataque y que habían unas protestas organizadas como una cortina de humo. Ahora pregunto, han matado niños de familias musulmanas en Alepo, en Siria. Han masacrado mujeres musulmanas, han matado hombres musulmanos, han matado gente que no estaba armada siquiera, que pasaba por ahí.
¿por qué no hay protestas contra eso en la comunidad musulmana fuera de Siria? Perdóname, Joseph. No tan solo hay protestas, Pedro. La gente está saliendo en la calle tratando de matar a Bashar al-Assad y a su familia, que son los que hace 20 años llevan haciendo esas masacres. ¿Pero por qué no van al Cairo a quemar la embajada de Siria? Explotaron al hermano de Bashar al-Assad y le explotaron los pies. Y está gente ofrendando su vida mañana, tarde y noche. Aquí en Estados Unidos hay gente mandando dinero para... Eso es en caso de Siria. Por eso digo, ¿por qué no ve que pase eso en Libia, en Egipto, en Irán, en Irak, en Afganistán? Un caso más exagerado. Un instante nada más para que me diga, ¿por qué no? Porque hay gente que está ayudando no tan solo con protestas, hay gente que está yendo de otros países árabes, incluso a Siria, a tratar de matar a Bashar al-Assad. A ese extremo van. Hay libaneses en Siria, árabes tratando de matarlo. Hay gente de Turquía infiltrados tratando de matarlo. Hay iraquíes tratando de matarlo. Pero ¿por qué no sale Nasrallah a decir están matando a nuestros hermanos en Siria? Porque Nasrallah... Condenemos eso. La explicación es sencilla, Pedro, porque Nasrallah es un aliado que ha recibido ayuda financiera y militar directa de Bashar al-Assad, igual que de o sea que defiendo el Islam mientras me convenga. Es que eso es lo que precisamente lo diferencia. Y eso es lo que desmiente la versión de Hagui de que Nasrallah, un shia, que los shías son un 13% de la población mundial de musulmanes, se ha proyectado como el líder mundial de los musulmanes. Eso está bien desacertado. Mira, primero, en Siria ya es un conflicto chiita-sunita, ya no hay otra. Si el que dice que otra cosa no quiere ver lo que está pasando, eso número uno. Después, hay un clérigo chiita que ha insultado al profeta, y yo lo tengo en video, si lo puedo mostrar algún día, ha dicho de Fátima que era una prostituta, ha dicho de todos los ¿cómo se llama?, compañeros del profeta, que eran gays, que eran de todo. Yo no vi a ninguna manifestación en contra de eso. Está el tipo en video. ¿Por qué? Lo que vamos a volver lo mismo es que si liderazgo musulmán, los ulemas y los clérigos grandes que tienen, no he escuchado una palabra del Azhar, no hemos escuchado una palabra del clérigo que rechazamos la violencia, estamos de acuerdo, pero ¿por qué no? Ha exaltado a la gente a que vayan a protestar, a que se opongan firmemente. Lo que pasa es, Hagui, que la respuesta aquí no puede ser como la del cristiano cuando hacen cosas de Jesús y la mayoría simplemente dice, oye, qué graciosa estuvo la película. La gente, los musulmanes de ordinario se indignan porque la religión no la toman de una forma folclórica, Hagui. La religión, esa gente vive la religión. Y insultar al profeta, prefieren que le insulten la madre, prefieren que le insulten a sus hijos, que le insulten al profeta Mohammed o que insulten a Alá, al Creador. Y esa visión distinta de mundo es lo que nosotros tenemos que respetar. Porque nosotros queremos que nos respeten nuestra libertad de expresión, pero porque no respetamos la visión de la religión que esta gente tiene. Respaldo algo de lo que está diciendo. Ahora, al mismo tiempo le digo, porque dice usted que nosotros tenemos una visión folclórica de la religión, si nos insultan a Dios. No, perdóname. Ahora, si fuera al revés, un musulmán, yo le digo que el Islam folclórico hubiera saltado arriba de la mesa. No, lo que yo te quiero decir, Javi, es que cuando insultan a Jesús y tú simplemente sonríes. No, yo no soy que sonríe. Eso mismo, pues eso es lo que yo digo. Sí. Eso es lo mismo que yo digo. Hay quien en este mundo insultan a Jesús en una película, dicen que María era una prostituta y se sonríen, pero allá... No, y nosotros tenemos que simplemente ver que ese discurso de que aquí hay libertad de expresión es un discurso, aquí no hay una libertad de expresión absoluta y lo hemos discutido en otros programas, Pedro. Eso es una falacia, nuestra libertad de expresión. Aquí nadie puede ir a Facebook y decir, quiero que maten al presidente Obama. Porque va preso en 10 minutos. Bueno, pero eso viola. Pero a lo mejor un chiste. No se puede amenazar yo representé a alguien en una corte marcial porque hizo un chiste de que iba a explotar que había una bomba en un hospital militar. Claro, pero eso pone en peligro a otras personas. Pero si era un chiste. Bueno, pero un chiste. De mal gusto. Imagínate, es un chiste de mal gusto. Imagínate si profanar. Al aeropuerto y hay una advertencia incluso que dice, no haga bromas sobre objetos explosivos o cuestiones por el estilo, porque puede ser un delito federal. Claro. Usted tiene derecho a la libertad de expresión mientras no ponga en peligro la vida de otra persona. Y cuando usted la Casa Blanca, cuando la Casa Blanca, fuego y que muera gente corriendo, claro, eso precisamente evidencia. ¿Por qué la Casa Blanca le pidió a YouTube
y a Google que sacara el video porque le está costando la vida de ciudadanos americanos. ¿Y qué hizo Google? No lo quitó en Indonesia, lo quitó en Malasia. Bueno, pero eso es libertad de expresión. Pues la libertad de Eso es libertad de expresión. Eso tenemos que entonces reevaluar nosotros. Si cualquiera puede expresarse, entonces, porque acabamos de hablar que la libertad de expresión llega hasta el punto que le cueste la vida a alguien y le está contando la vida. No, pero ahí le dijo sí está. que no a la Casa Blanca, No, licenciado. claro que le va a decir Dijo que no. Y no les va a pasar nada. Fíjese, por ejemplo, Salman Rushdie, que parece que es el señor que se lleva los golpes aunque no haya participado en nada. Ahora estaba de lo más tranquilo, la condena a muerte fue creo que en el año 89 o algo por el estilo, le suben a $3.300.000 la recompensa por cepillárselo. ¿Qué le parece eso en términos de libertad de expresión del lado musulmán? Pues precisamente yo creo que no tiene que ver nada de Irán, limitando la libertad de expresión de Salman Rushdie en Inglaterra, que mira, si que las mujeres en Francia andan desnudas en las playas, con los pechos por fuera. Aquí en South Beach también. En South Beach, pues ¿qué puede hacer un país musulmán respecto a eso? Nada, esa es la libertad de expresión aquí, pero una mujer de aquí no puede ir al Líbano y decir yo voy a andar con los pechos desnudos por la calle. Sí, pero no tienen derecho a decir que la van a asesinar. No, pero lo que te quiero decir es violaciones a las libertades de expresiones. Y las libertades de expresiones tenemos que evaluarlas. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión si pone en riesgo la vida de otras personas? Por ejemplo, nadie puede negar el Holocausto en Europa. Aquí sí, aquí alguien puede venir a un programa. Bueno, lo ha negado el señor que gobierna Irán, que patrocina a Hezbollah. En Europa hay una ley que el que niegue el Holocausto va preso. Pero en Estados Unidos, el que niega el Holocausto no va preso. Quiere decir que te lo ejemplifico como que hay sitios donde la libertad de expresión tiene unos límites y en otros sitios no tiene. Y hay que respetarlo. Así que alguien en Europa no puede molestarse de que alguien niegue el Holocausto aquí, ni viceversa. Igual el líder iraní defiende su derecho a que exprese su opinión de la forma que sea. Claro. Lo que aquí la única libertad de expresión que se cuarta es cuando el reloj dice nos pasamos como 6 minutos de la pausa. Pero hay que seguir educando, esto es un proceso educativo. Les agradezco profundamente y para nosotros yo creo que también es muy valioso intercambiar estas opiniones, aunque a veces suba la temperatura. No, Gracias por acompañarnos. Un placer, Pedro. Vamos a hacer una pausa.